Toda la humanidad nacida de la luz en su corazón reconoce el mensaje de Jesús y hoy siente que la profecía es el plan que Él nos dejó. ¿Cómo ayuda a nuestros espíritus? Hoy compartiremos a través de los mensajes entregados en programas anteriores acá en La Voz de los Corazones a comprender de manera sencilla qué es la profecía, siendo Jesús el espíritu de ella, el mayor profeta de todos los tiempos, y que a través de los apóstoles, profetas y evangelistas hemos conocido las grandes advertencias que por muchísimos años nos han permitido ver con claridad la justicia y la verdad en la tierra. Bienvenidos a este plan de supervivencia. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Supervivencia. Pues vamos a darnos cuenta cómo la profecía y el ordenamiento desde el Padre Eterno ya nos entrega para que hoy podamos comprender su mensaje. Yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Yo soy. Ese histórico momento llegó a unos. Es cuando el pensamiento del corazón cree en mí. El alma del nodo me reconoce y el espíritu del sentir me desea. Así pues, no afinquéis en la creencia de Dios sin amor falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Como lo estamos viendo en la profecía, nos está hablando de un pensamiento que sale del corazón. Es cuando el pensamiento mío, Ana Milena, y de cada uno de ustedes, de Fabián, de Carlos, cree en ese Padre interior, en esa guía. ¿Y dónde se manifiesta esa guía? Tenemos ubicado un lugar en el corazón, en la aurícula derecha, que se habla del nodo sinusal. Y ese destello allí no es gratuito. Ese destello es donde nace todo el pensamiento que llega a nosotros del Padre Eterno. Y que el Espíritu, que ya lo hemos también conversado mucho en La Voz de los Corazones, desee ese pensamiento. Para eso entonces requerimos conocer, comprender, interpretar y aplicar las profecías. Por eso este plan de supervivencia tan grande, que le va a dar vida a la vida del planeta y a la humanidad, inicia aquí, en el plan de no afinquemos falsas promesas que no reconoce el corazón. Tengamos claro realmente qué es lo que nos está dañando, qué está dañando a nuestra madre tierra, qué está dañando a nuestro cuerpo y cómo debemos de comportarnos. Entonces podemos tenerlo todo, pero el plan más grande de supervivencia habita en el corazón. O sea que el mejor refugio, mis hermanos, es el corazón, conectarnos a la vida, conectarnos al ser. Entonces, dentro de este plan de supervivencia, es necesario sentir el universo, sentirnos a nosotros. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. La profecía es un conocimiento científico espiritual
el cual nos da una visión o un panorama sobre el proceder de la humanidad. Esto incluye, por supuesto, su historia, el pasado, el presente y el futuro. Al ser un conocimiento científico espiritual, abarca muchas áreas del conocimiento que nos permiten comprenderlo y sobre todo que a cualquier persona que abra su corazón le es posible sentirla, la profecía, interpretarla y por supuesto atenderla, ya que de otra manera, si esto solo se leyera como algo literal, como algo nada más para que lo interpreten los que saben, el pastor o solo personas especiales, entonces no tendría ninguna aplicación para la humanidad. Entonces las profecías traen un mandato divino que cada ser humano debe atender por sí mismo para apoyarse en una mejora humanística, pero también para que como humanidad nos conduzcamos de la manera más correcta conforme a la ley. Y para ello quiero compartirles una psicografía que Benjamín Solari Parravicini nos descifra y nos muestra que traen mandato divino. Así que vamos a leerla. Seres alados viajarán los mundos. Mensajeros son de Dios. Naves tripuladas desde planetas alejados bajan. Mensajeros son de Dios. Pájaros luminosos se acercan a los mundos en brumas. Mensajeros son de Dios. Ellos portan mandato superior a los planetas habitados por seres opacos, que moran pequeñeces sin saber, ni saberse, que abrazan ideas, matan, hurtan y despedazan a sus congéneres, a los que atisban otras formas, a los que saben y viven en Dios, y a los que aman, mensajeros del Señor se allegan a la tierra. Atención debe prestárseles. Negarlos y negarse será caer en tinieblas confusionistas y el mundo no será. Describe claramente que estos mensajeros de Dios hablan a seres opacos que hacen las cosas que estamos viendo en la tierra, como las guerras, el egoísmo, el odio, todo lo que ha producido la adoración a la imagen que hablamos sobre el sueño del rey Nabucodonosor que el profeta Daniel descifró para comprender primero el proceder personal y segundo, el proceder de la humanidad, porque hay algo que sucede cotidianamente y es que uno no está acostumbrado a primero ver las cosas en el interior, sino que todo lo asocia afuera, como si, es que en el mundo pasa esto, como si yo no lo hiciera, o como si yo estuviera libre de todo eso. Entonces, cuando uno lo ve al interior primero, empieza a comprender cómo es que funciona mejor. Y las herramientas que a mi parecer entrega es que nos da una visión del futuro, nos dice las causas que generaron el presente que estoy viviendo, o en este caso la humanidad, y el cómo enderezar la senda y vivir conforme a la ley. Dentro de esto también existe lo que es el tiempo, comprender el tiempo, que es una ley que también da como resultado el efecto, por decirlo así, o el momento en que algo tiene que ser. Entonces, para resumir un poquito esta parte, Lina, las herramientas son para el intelecto y se aplican con el espíritu, pero se perciben desde el corazón. Entonces podemos decir que todas estas herramientas son espirituales, son para que uno las asimile y comprenda cómo es que funciona la ley
en los mundos y sobre todo, cómo podemos nosotros como humanidad retornar a esas leyes supremas creadoras de vida, porque finalmente el mensaje de la profecía, como bien decía Sandra al inicio del programa, es una esperanza. Por eso es que debemos de estar contentos. Independientemente de las cosas que estén pasando afuera, que no todo el tiempo son alentadoras, principalmente porque se ve odio y guerra, debemos de fijarnos que nos entrega una esperanza. Y esa es una de las herramientas más importantes, Lina, que quiero resaltar, que me ha dado la esperanza para continuar viviendo y me da una esperanza porque sé que nuestras futuras generaciones gozarán de un planeta sin nada de lo que hoy lo gobierna. Eso es lo que más me gusta a mí, esas herramientas de esperanza. La verdad que la humanidad siempre esperó no es la que Satanás y sus ángeles arrojados a la tierra como gobernantes y élites ocultaron hasta el día de hoy. Esa manipulada por sus 4 poderes mundiales que ahora convierten al mundo en una guerra de potencia, mientras la humanidad descubre ese falso mundo mejor de la política y religión que pregonan un cambio y salvación jamás llegado. La verdad esperada es el rostro de la verdad, es el filoso acero y espada de justicia que llega a cuantos, engañados por ese imperio de la mentira, reconocen los abismos de los gobernadores de las tinieblas, a quienes se les acabó el tiempo sobre nuestra humanidad engañada por sus tramas infernales. Es definitivo, deben tener una condición especial, pero voy a aclararlo, porque pareciera discriminatorio. Sucede que no lo es. Lo que pasa es que al momento de enfrentar todo esto que estamos diciendo y que ya entendimos todos que es una realidad, aunque sea difícil aceptarla, en el momento de una guerra, de una catástrofe, yo tendría que poner un ejemplo para que sea más breve la explicación y más contundente. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto en una gran ciudad? Y se cae un sector de la ciudad, se cae, los edificios se desploman, las casas, tarara. Indiscutiblemente que hay víctimas, hay muertes, pero los que quedan vivos, bueno, se unen. Se cayó mi casa, se cayó esto, pero veo el de allá y ese quedó vivo, veo este también quedó vivo, este también quedó vivo, y entra un plan que está en el ser y no en la política, y que cada uno tiene muy bien incrustado en su alma, que los insta a unirse. Usted quedó vivo, usted también perdió la familia, sí, yo también, y también la casa, sí, yo también. No, pero mire que aquí tengo un colchón, usted no tiene nada, no, yo no. Bueno, partamos esto en 2. Yo aquí quedé con una cobija, por aquí me encontré una lata de atún y de sardinas, y todas las personas entienden que para supervivir es más eficaz unirse que egoístamente separarse como lo hicieron toda la vida posiblemente. Eso sucede. Bueno, y ustedes tienen el registro de toda la historia de los catástrofes que han sucedido. El huracán Katrina, allá en Norteamérica. El terremoto allá en Indonesia en el 2004, que no fue un terremoto sino un tsunami. El de Armero en Colombia. El de Armero en Colombia, que fue el volcán Nevado del Ruiz, que pues sepultó un pueblo entero. Pero se repiten siempre estas historias. ¿Y quién determinó culturalmente que el humano se comporte así en ese momento? Nadie, eso no es cultural. ¿Quién adoctrinó a las personas para que se interesen por otros que nunca se habían interesado? Nadie. Sucede espontáneamente porque está ahí. Deben saber que esa fuerza vital está por resurgir en las personas antes del terremoto, antes de la guerra, antes de la bomba, y esas personas, sabiendo lo que va a suceder y preocupadas por el bienestar de otros, se están unificando bajo un plan maravilloso que tiene que ver con el mensaje esperado en tiempos de guerra. Porque todas las personas deben pensar que siempre ha habido guerra. Y pues, ¿cómo decir que no? Si nos vamos a la antigua China, eso vivían en guerra y todas las dinastías, de hecho son los más expertos en guerra, los mejores ejércitos que hay son los chinos en la época y actualmente. Lo que pasa es que de pronto más tarde hablamos de eso, están ahí muy agazapados como un tigre esperando la presa.
Y si nos vamos a la historia de Europa, pues es vergonzosa en la medida de la guerra que ha existido. Y si nos vamos a la historia de la humanidad entera, entonces siempre ha estado la guerra. Sin embargo, este no es un asunto especulativo de determinar es que es ahora porque alguien dice o yo opino que. Sucede que hay profecías que clarificaron que habría una guerra como nunca jamás ha existido en el planeta Tierra, que esa guerra no tiene precedentes, y eso está citado por Jesús en Mateo 24, y ahí dice que habrá guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, terremotos en diferentes lugares, y todavía no es el fin, porque eso tiene que suceder antes. Y la antesala es que esta guerra, dicho por Jesús, es la última y es como ninguna otra. Entonces, ahí sí tenemos que asentarnos en la realidad actual y ver que las dinastías chinas y las guerras de Europa y las mismas de América no tenían alrededor de 10.000 ojivas nucleares. Bueno, las estadísticas dicen que sumando Rusia y Estados Unidos tienen como 6.000 y tantas, pero es que no están contando con la OTAN entera y no se sabe cuántas tiene China. Puede superar la cifra. Y si es una guerra que nunca ha sucedido y digamos que la catástrofe que generaría es sin parangón, entonces estamos incrustados en el tiempo. Rusia está en este momento en una especie, entre comillas, de paz con Ucrania por la intercesión de Donald Trump. ¿Y ustedes creen realmente que eso es una paz duradera? ¿Creen que realmente eso es por el bien de la gente o será que es un negocio? Pregunta para ustedes. Y también sabemos que Gog y Magog allá en Medio Oriente y todo el asunto de Gaza y todo el asunto que ustedes ya conocen está más que candente. Y esos dos bandos mueven las ojivas nucleares. En este momento la gente necesita un mensaje, necesita una verdad. Ya no necesita análisis geopolíticos, Susana. Ya no necesita más noticias donde los tarotistas y los especuladores de lo esotérico pueden revelar el futuro según el horóscopo. No, necesitamos cosas reales, cosas que de verdad sirvan y tengan aplicación, y este mensaje es la respuesta que muchos están esperando con esa categoría. Me permite clarificar que este mensaje no lo espera mucha gente tampoco. Es decir, es esperado o anhelado o necesitado solo por una fracción de la humanidad, y ahí entra la respuesta a tu pregunta de por qué las personas no se interesan mucho en este asunto de prepararse intelectiva, espiritual y físicamente para una guerra. Es que viendo la guerra por las noticias, primero, hay una gran incredulidad, que es una gran inocencia, que esa guerra pueda extenderse hasta tocar la puerta de su casa. Entonces, como siempre vio las noticias de la segunda, si es que aún está vivo de aquella época, y no le tocó en esos países, entonces, bueno, es como que se repite. El asunto es en Europa. Yo en América, bien. Si estoy en Latinoamérica, el asunto es en Estados Unidos. Pero yo aquí miro como si viera un partido de fútbol. Y sucede que esta vez no es así. Tienen que ponerse a pensar todos en lo que significa que haya una guerra en estos lugares del mundo para el resto del mundo. Primero se acaban los suministros, se acaban las capacidad logística para transportar alimentos y abastecer los supermercados de todas las ciudades. Colapsa el sistema energético y también el de acueducto cuando se ven alterados los cánones de mantenimientos que están hoy en día y cada vez más regidos por satélites, por internet y dentro de muy poco por inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero en conclusión, para no abarcar lo que hay que abarcar, porque ustedes todos ya lo entendimos, es que no estamos preparados. Realmente yo hago la pregunta para quienes están viendo este programa y los ven a ustedes siempre cada sábado. ¿Ustedes están preparados para cuando no haya comida en el supermercado? ¿Están preparados para cuando abran la llave del agua y no salga ni una gota? ¿Están preparados para cuando tengan ustedes un carro, incluso el más lindo y último modelo, y no haya combustible? Este tipo de situaciones aduce que las personas están muy bien entrenadas en un sistema artificial.
sostenido, bueno, a fuerza de política y de aranceles y de impuestos y de un sistema. Pero ese sistema es muy frágil, sumamente frágil, y cualquier alboroto en la locura de los gobernantes que se suceda, ¡pah!, lo colapsa. Aquí es donde entra, tú tienes un hijo, yo tengo un hijo. La responsabilidad de nosotros, y tú que tienes un hijo, ¿cuál es? Es muy importante que hablemos de esto, no porque haya que llenarse de miedo, sino porque lo que decimos en La Voz de los Corazones no lo dicen los noticieros. Allá no les importa preparar a la gente para la guerra, les importa es mantenerla asustada, y siempre tendiente hacia uno de los dos bandos. ¿Quién gana por acá? ¿Será el capitalismo? ¿Quién no? ¿Que gane el comunismo? Y así, desde la Guerra Fría hasta el día de hoy no ha cambiado nada. Es el momento de arrancarnos de esa división ideológica y de pensar que sí podemos prepararnos para esos sucesos, que sí hay conocimientos para conseguirlo, que esos sucesos son reales y que además no es lo único que hay que hacer, porque hay mucho que hacer por dentro, como ahora tangencialmente lo mencionaste. Un gran amor por quien no conocen, una gran necesidad por satisfacer las necesidades de otros antes que las propias, una gran capacidad de servir, de ayudar. Estas son cualidades que parecen sacadas de una novela romántica, y sucede que no. Estas características del ser que les mencioné, que suceden en estos difíciles momentos que la gente ha tenido que atravesar por fuerza mayor, afloran naturalmente en esta clase de individuos especiales de los cuales estas profecías hablan. Y afloran naturalmente sin necesidad de que un gran cataclismo acontezca. Pero la síntesis de la respuesta a esa pregunta es que un espíritu, el mismo que sostiene este universo y que fecundó la vida en todos los mundos, empieza a fluir por el ser natural de esos individuos y se manifiesta de múltiples formas que no son posible describirlas, pero puedo poner algunos ejemplos. ¿Qué tal si pensamos en la manera en la que tú expresas el amor que sientes por tu hijo? Entonces, me puedes decir cualquier cosa, yo me lo imagino, ¿no? Cuando le estoy cocinando el almuerzo. Y la forma en la que yo lo hago es con tanto amor, dirías tú como madre, que eso está allí y yo lo único que espero cuando se lo pongo en la mesita es verlo comer y disfrutarlo. Y Juan David lo expresa de manera diferente, de pronto no sabe cocinar, yo no sé, pero entonces sabe otras cosas y lo expresa en la manera que su espíritu trae, porque es él, pero es el mismo amor que tú tienes, el mismo amor que él tiene, manifestado de formas distintas, sin mordazas, sin barreras, sin egoísmos y sin ese materialismo que nos tiene tan separados unos de otros. Así vivían las antiguas comunidades antes de que llegaran colonizadores y todo esto aquí en América del Sur. Y es una muestra que el ser humano sí tiene cualidades para vivir diferente a como se vive hoy, en medio de tanta guerra y tanta muerte, tanto caos, etcétera, etcétera. Como tal, las virtudes de estas personas pueden ser una larga lista, pero hay una sola condición que hace que las demás sucedan. Tienen alma y ser interior. Y lo rescatan, y bajo esa condición suceden los milagros que muchos verán con asombro. En el panorama mundial, el tema de las profecías generan miedo por los acontecimientos que se advierten. Lo que aún no se ha comprendido es que la profecía es el mecanismo de supervivencia y el poderío para supervivir a los tiempos finales. Un plan de alta inteligencia espiritual que se logra cuando el hombre desarrolla el cambio en su interior. Estamos dispuestos para transmitir estas enseñanzas que vienen del cielo, que vienen de los hombres de las estrellas, que vienen para ayudar a esta humanidad a darnos herramientas poderosas para aprender a supervivir a los eventos
que tanto fueron anunciadas las profecías y que ahora necesitamos pues herramientas que nos ayuden a superarlas, porque ya las empezamos a sentir los malestares de lo que ellas anunciaron. Pero existe una fuerza y un poder en nuestros corazones que va a ser determinante. Yo considero, Susana y Juan David, que ahorita este tema pues tiene que ayudarnos de manera sencilla, práctica, porque muchos de los que nos escuchan y ven dicen, pero bueno, ¿y yo qué hago? Sí, ya me han dicho muchísimas veces que la profecía, que viene el fin del mundo, que viene todo esto, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que ejecutar? Pues si supieran que lo que vamos a hablar el día de hoy son herramientas que tú no tienes que buscarlas por allá lejísimo, no están, digamos, inaccesibles como las quieren hacer creer. Al contrario, viven, se practican, son naturales en nosotros y están contenidos como una inteligencia genética y que en este momento tiene que despertar ese poderío. Bueno, miran que primero hay que entender algo bien importante. Me preguntabas Apocalipsis y Revelación. Lo que pasa es que cuando revisamos la traducción al griego de lo que es la palabra Apocalipsis, se traduce como quitar un velo, quitar una venda. La humanidad está ciega y por lo tanto se le tiene que revelar un acontecimiento importante. Revelación es la traducción del Apocalipsis del griego a lo que es el castellano actual y podemos comprenderlo así como ese conocimiento que nos quita el velo de todo aquello que desconocemos o nos han ocultado y que Jesús vino a transmitirle a la humanidad a través de sus apóstoles y en este caso su apóstol Juan, como el mecanismo para poder que la humanidad aprendiese a despertar y descubriera su verdadero origen. Yo desde hace mucho tiempo vengo estudiando estos temas y sí, lógicamente existe un miedo, y justamente parte de lo que vamos a ver el programa del día de hoy, el miedo es una de las cosas que primeramente tenemos que quitarnos, porque toda la traba o todo el engaño que ha existido hasta esta hora está basado en el miedo que nos han programado para que no sepamos las grandes verdades que a través de conocimiento dejaron los hombres de las estrellas como un legado, como digamos, la fuerza que activa la inteligencia y el despertar de la humanidad. Ahora bien, Apocalipsis, traducido, significa al del griego. Cuando se entiende, significa quitar el velo en su forma. Quitemos el velo y aparece la revelación. ¿Por qué Jesús trajo una revelación? Porque Él fue el que se lo dictó a su apóstol Juan, a través del arcángel Gabriel. Porque es necesario que la humanidad conozca la verdadera historia y su verdadero génesis. Interesante. Cualquiera me va a decir, yo sé que aquí en este planeta existen muchos historiadores, teólogos, que, bueno, han estado acostumbrados a la vieja forma como nos entrenaron en las universidades, colegios, y vamos a decir así, la forma que tradujeron o interpretaron esto. Pero hay que entender que detrás de todo esto también existe una oscura organización que se ha encargado de manipular hasta nuestro sistema educativo y nos han hecho pensar como no es. Y estos son dueños de grandes poderes y específicamente lo que es la parte religiosa y se ha hecho creer que el Apocalipsis es religioso, que pertenece a una religión y no es así. Apocalipsis es un plan inteligente traído por los hombres de las estrellas como un mapa de navegación. Escúchese muy bien, que te permite guiar y te permite revelar y visionar los eventos pasados, los eventos del presente y los eventos que vienen a futuro para que tú de manera inteligente puedas activar esa fuerza y puedas despertar y saber qué hacer y qué decisión tomar en un momento dado. Es la mejor ayuda que pudieron enviar los hombres de las estrellas para comprender todo el panorama de las profecías que también enviaron profetas menores, como le llaman en la antigüedad, aquellos como Isaías, aquellos como Daniel, aquellos como Elías, aquellos como el mismo Jesús, que fue el eje central de todas las profecías y fue el que envió a todos estos profetas y mensajeros. Y hablo de Jesús como el eje central porque el mismo Apocalipsis revela que Él es la fuente original, Él es el espíritu de la profecía
y la envía como ese plan inteligente para podernos ayudar a los más apercibidos, a los más inteligentes, a aquellos que son osados y valientes en esta hora, quienes superan sus miedos y con ellos pueden tomar grandes decisiones. Ahora bien, el Apocalipsis revela dos condiciones importantes. Una, denuncia a una terrible organización que tiene un fin, donde se dice hasta aquí llega esa rebelión, aquella organización oscura que ha dañado y se ha ocultado en este planeta, y durante mucho tiempo mensajeros del cielo que han traído las grandes profecías la han denunciado. Denunciar a esta rebelión significa, también se determina en el Apocalipsis, que ahí a esta terrible organización se le termina el tiempo, se le da un tiempo final. Y es importante aclarar al público y a las personas que nos escuchan que cuando se habla del tiempo final no es el final de la humanidad, no es el final del planeta Tierra, y si el final de esa terrible organización que cayó a este planeta se ocultó, ahora bien está manipulando a la humanidad y la humanidad necesita revelar eso, ver eso que está ahí y no lo ha podido comprender. Por la otra parte, también la profecía trae un mecanismo inteligente de advertencias y de mecanismo de desarrollo espiritual, un desarrollo interno donde usted puede aplicarlo desde lo sencillo, desde su casa, desde su transformación, desde su propia vida, su propio pensamiento, sus propias emociones, su día a día. Exactamente. Eso es algo que hasta el momento no nos han revelado, porque a esta terrible organización no le interesa que usted sepa la realidad de lo que tiene que ejecutar, de ese plan inteligente que lo vuelve más inteligente, porque las profecías fueron hechas por grandes inteligencias estelares, le llaman los hombres del trono o le llaman los hombres del cielo, conocidos también antiguamente como los mensajeros del cielo, como los dioses del cielo que vinieron y visitaron y dejaron su huella en diferentes partes del planeta. Y estos hombres, hermanos nuestros, porque así lo consideran ellos, así nos llaman, somos hermanos, son hombres también, así como usted, como yo, pero con un avance espiritual, con un conocimiento de grandes leyes universales que vienen en esta hora a enseñarnos en este legado de profecías y específicamente en el Apocalipsis para que aprendamos a ver cómo funciona ese plan de supervivencia. Porque todos los que estamos acá, y yo sé que todos tienen como un miedo, ¿verdad? No es la forma como la han enseñado de amenazar, que la han utilizado como un chantaje, utilizando el miedo, utilizando la muerte, utilizando todo esto, y vamos a decir así, tampoco mostrando, no nos muestran el verdadero sentido del que le envió, que fue una gran inteligencia, que es el anciano de días, el por qué le llega en esta hora a nosotros para podernos ayudar, y el cómo nosotros nos ayudamos a nosotros mismos aplicando los mecanismos inteligentes que tiene ella como profecía, como aliada, como herramienta, como mapa de navegación que está ligado conmigo, porque aquí viene algo bien importante. La profecía está unida a un plan llamado los 7 días de creación. Nosotros estamos en un segundo día de creación, en un quinto impulso. Pero para ayudar ese quinto impulso está el hombre dormido, está el hombre engañado, miedo, religiones, cielos, purgatorios, infiernos, todo lo que está viviendo la humanidad actualmente, usted lo puede comprobar. Pero la profecía llega como detonante en la inteligencia, en el pensamiento, para que usted vea los acontecimientos y diga, pero más allá de todo esto, ¿qué hay? Más allá de estos 4 poderes, ¿qué sucede? Ahí aparece ella como el detonante que te lleva al sexto impulso, donde tienes que investigar, conocer, ver más allá, rompes con el miedo, rompes con muchas cosas y empiezas como a salirte del sistema de creencias que llevabas hasta ese momento y empiezas a cuestionarte, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Y empiezas a buscar una necesidad de purificarte, sanarte. Por eso es que es natural en nosotros buscar una forma espiritual diferente, una forma de vida diferente. Y eso nos ubica en el sexto impulso y es cuando empezamos a dejar de creer en lo que nos decían el sistema de creencias, de militarismo, de política y economía y empezamos a investigar y a ver más allá. En ese punto, usted lo va a comprobar porque le van a decir que usted está loquito. Sí, le van a decir así, pero no se preocupe.
Usted téngase paciencia con usted mismo. No es que esté loco. Le van a decir que usted está irrespetando las leyes. Usted le van a decir que usted está violentando el paradigma y la estructura de engaños que se hay, porque si así me enseñaron, entonces todos tenemos que ser así. Resulta que cuando aparece ese impulso en el corazón, la profecía nos ayuda a cuestionar y a ver que los acontecimientos que estamos viviendo tienen que ver, necesitamos buscar respuestas lógicas. Y ya eso va más allá de la creencia, del creer comúnmente. Y ahí nos lleva a buscar un conocimiento. Ahí es cuando nos encontramos con ellas y empezamos a ver el mecanismo hermoso, precioso que tiene la profecía como herramienta. Tan poderoso es Juan David y Susana, que ella, durante mucho tiempo, lo podemos observar, ayudó en otras épocas a otras civilizaciones. Por ejemplo, a Noé. Tanto que le advirtieron, le enviaron mensajeros, mire, cuídese, prepárense. Y el que prestó atención, según lo que cuenta la historia, que es lo que está ahí, prestó atención, le ayudó y supervivieron. Que el cuento de Noé también, ustedes lo han escuchado en diferentes exponentes de la profecía, como el niño nuevo, como el sembrador y otros mensajeros del cielo, que han revelado estos mensajes del cielo, que no fue como el cuento del Génesis, y lo revela el libro secreto de Juan, sino fueron mensajeros del cielo, que hablaron con Noé y le dijeron, mire, Señor, prepárese, porque vienen inundaciones, resulta que hay una rebelión escondida en la Atlántida, tienen que prepararse, purifíquese, actívense los mecanismos de cambio de pensamiento, transformen sus vidas, transformen su corazón, y desde ahí haga el trabajo que tiene que hacer. Noé hizo caso, le ayudó a otros, le empezó a enseñar, muchos lo señalaron de loco, que no era. Noé en su inteligencia activa el mecanismo y logra la supervivencia. Asimismo sucedió con Sodoma y Gomorra, asimismo sucedió con otras civilizaciones. La profecía es la ayuda espiritual que hombres de las estrellas de alta inteligencia buscan que se activen en nosotros para que aprendamos a despertar y a desarrollar ese poderío que llevamos dentro como luz, y que en esta hora ese es el sentido real de esa gran profecía que viene de las estrellas. Apocalipsis, sí, es la revelación. Es la revelación que Jesús tuvo que venir a la tierra y revelársela a su apóstol, porque en la tierra, y esto tienen que prestarle atención los que nos escuchan, no le va a gustar a muchos, pero qué lástima, van a tener que soportar esto porque la verdad es así, porque nos tiene que hacer libres. A nosotros nos manipularon con un Génesis que está en un Antiguo Testamento, donde un señor llegó llamado Moisés, lo manipuló la verdadera historia de la humanidad, y es la referencia histórica que usted tiene a nivel de universidades, a nivel de muchísimos conceptos y teorías y religiones, y eso es una falsedad. Porque el mismo Jesús, en libros apócrifos y en el mismo Apocalipsis, tiene que revelar el verdadero origen de esta humanidad. Que el hombre no viene ni del mono, como nos hicieron creer en la universidad, que el hombre no viene, primeramente no viene del polvo y del barro, que quienes vienen del polvo y del barro son otros que cayeron arrojados acá a la tierra, y Jesús nos viene a revelar que quienes verdaderamente, si aquí en este planeta existía una semilla humanidad que fue sembrada por ese Señor que se llama el Anciano de Días, nuestro Señor. Y se llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el mismo que vinieron a revelar el profeta Enoch, también como el profeta Daniel, cuando habla de la cabeza de los días en su capítulo 7, y que lo revela el mismo Apocalipsis diciéndonos quién fue el que nos sembró acá. Aquel gran ser, el mismo que descubrió Pablo de Tarso. Esto es interesante para que lo busquen. Cuando dice el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra. Ese Señor es el Anciano de Días. Es el mismo que conocimos aquí en la tierra hace 2000 años como Jesús. Y tuvo que dejarnos el Apocalipsis para revelarnos la historia verdadera de quienes somos como humanidad. Que no fuimos hechos del polvo y del barro, que no fuimos hechos de una costilla, y que sí, fuimos hechos con partes del infinito y de las estrellas, porque él lo explica ahí muy claro, que hizo un hombre con 7 iglesias, con 7 espíritus, capítulo 1, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, donde enseña dónde fue creado el hombre de la tierra. Apocalipsis 4 habla de un trono, donde explica de dónde nació esta humanidad que viene hecha de las grandes luces de los soles de los 24 ancianos de la galaxia, y su genética fue preparada por 4 grandes seres vivientes que le dieron la vida
a esta humanidad, y este planeta está hecho bajo una inteligencia creadora y se envió un plan determinante donde se arrojó una rebelión aquí a este planeta, y resulta que ahora en el Apocalipsis 5 revelan cuál es la fórmula para que usted se pueda levantar. Y ahí con eso, usted que me escucha y nosotros los que somos aquí tal vez loquitos explicando estas cosas, pero que no estamos tan locos. Porque si usted siente esta verdad en su corazón, usted está aprendiendo a reconocer su verdadero origen. Por eso cuando mira las estrellas, usted se inspira. Usted mira el sol y usted dice, gracias sol. Mientras algunos maldicen al sol, lo quieren ocultar esa poderosa verdad, los soles son los que van a generar en nosotros una fuerza de despertar, y ahorita vamos a hablar de eso. Ahora bien, Apocalipsis 5 entonces revela qué es lo que va a despertar a esta humanidad donde fue preparada por el trono en el Apocalipsis 4, de donde viene la humanidad terrestre, de donde venimos nosotros, nuestro verdadero origen, y señala que el Apocalipsis 5, quiénes son los que van a levantar a esta humanidad, donde se envían hombres de otros mundos a un león, o sea, porque existen 4 constelaciones de Leo, Tauro, Acuario, Escorpión, y se envían hombres de allá y se encarnan acá para poder levantarlos. Y ahí donde viene el Apocalipsis 6, que es donde queremos hablar, donde se nos habla de un libro de revelación que son 7 sellos que tienen que despertar a esta humanidad para enseñarle y revelarle su verdadero origen creador. Ahora bien, entendiendo este panorama hasta acá, Vamos muy bien. comprendemos entonces que la revelación es la historia que usted no le han querido contar en ningún lado. Y nos va a tocar en esta hora sentarnos, a reeducarnos, porque si usted pertenece a cualquiera de las filosofías de este mundo, algunas guardan ese legado, pero las rechazaron, las mantienen ocultas. Otras, digamos, trabajan para la terrible organización, que son la mayoría, y lamentablemente no les interesa esto. Sí, es llegado la hora entonces de revelar tu verdadero origen, tu verdadera esencia y tu plan inteligente para que comience entonces ya el gran despertar que se anunció para la humanidad. La profecía también es el futuro de mi espíritu. Y es necesario, que hoy vamos a trabajar, vamos a compartir con ustedes, con la voz de los corazones, Mateo 24. Mateo 24 es la síntesis de la comprensión y el cumplimiento de Apocalipsis. Es lo que abre esa dimensión, esa interpretación de lo que el anciano de días, Jesús del Cristo, para ese momento, hace 2000 años, le entregaba a los apóstoles como información de lo que iba a suceder en el día de hoy, en el tiempo actual, en los tiempos del fin, con el Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis fue dictado después de la resurrección de Jesús, y ahí hay unos enlaces. De hecho, hay unos enlaces lógicos entre las profecías. Por eso la profecía madre, la profecía central, es el Apocalipsis. Y estas profecías como Mateo 24, como el plan A en sus 3 fases, la profecía de los 9 tiempos que cambiarán el mundo, la profecía del país al norte del sur, lo que hacen es darle una mayor dimensión, una mayor visual de tiempo y espacio al Apocalipsis. Entonces es necesario entender que Mateo 24 tiene unas condiciones muy especiales, Juan David y Olga. Por eso, en esta corta introducción que les voy a compartir, es necesario ir al tiempo de los apóstoles, al tiempo cuando Jesús les comienza a contar la profecía, o les comienza a divulgar a los apóstoles la profecía de Mateo, en especial el capítulo 24. Mateo 24 da la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre. Eso es fundamental. Y cuando yo les digo que tenemos que volver al tiempo de los apóstoles, es porque hay una condición que se da en el apostolado. Jesús, cuando llega, inicia su ministerio, él levanta a 12 hombres que salen del mundo, ¿listo? Y los comienza a preparar en su propio ser interior. Les comienza a entregar una información para que podamos entender que el apostolado es el conector que hay
con los 144,000 que se deben de levantar en este tiempo final. Entonces, ese lenguaje o ese diálogo entre Jesús, el Cristo, y los apóstoles es la medida que cada uno de nosotros debe de tener. O sea que cuando estamos hablando de ese diálogo, le está hablando Jesús al tiempo de hoy a los 144,000, al apostolado que tenemos que levantar. Entonces, tenemos que levantar 7 espíritus de Dios, 7 logosoles y los 5 sentidos inteligentes. Si logramos hacer esa conexión, sentir que nosotros como Código 144,000 estamos unidos a un legado espiritual, a un legado de conocimiento que tuvieron los apóstoles al levantar su propio Cristo interior, pienso que, Olga, vamos a poder comprimir tiempo y espacio y vamos a entender lo que tenemos que hacer hoy con el cumplimiento de Mateo 24. Ahí hay una gran riqueza espiritual que nosotros tenemos y es la continuidad del trabajo que vienen haciendo los apóstoles, o el trabajo que hicieron los apóstoles y que nosotros como apóstoles tenemos que hacer como 144,000. Bueno, qué hermoso, qué rico es saber que, mira, esos apóstoles eran como nosotros, con dificultades, con defectos, y fueron saliendo de allí a acompañar a Jesús. O sea que qué belleza que tengamos la misma posibilidad de ir mejorando en el camino, todas estas cositas con las que nosotros hemos incidido, pero que podemos llegar a ser como esos apóstoles que acompañaron constantemente a Jesús. Qué lindo, Olguita, eso, porque entonces nos da la posibilidad a cada uno de nosotros, los que venimos acá y nos sentamos cada 8 días, usted que nos está viendo allá bien cómodo en sus hogares, de tener, digamos, esa posibilidad de cumplir con el propósito que cada uno de nosotros vino a cumplir en esta vida, porque ya lo hemos hablado en muchos programas. El propósito no es venir a trabajar, a desgastarnos todos los días, a conseguir cosas afuera, la casa, el carro, sino que hay un propósito interior. Cada uno de nosotros tiene un propósito interior. Y si esos apóstoles que estuvieron en ese tiempo con Jesús también fueron hombres del común, como nosotros hoy, entonces hay que entender cuál es el papel de nosotros en estos momentos en la humanidad, que nosotros también podemos resaltar, conectarnos a nuestro corazón y sacar todas esas cualidades que el Padre depositó. Todas las profecías, o unas profecías, por decirlo así mejor, Hani, señalan unos hombres, unos 144,000 hombres, los hombres azules, y hacen relación con esos apóstoles. Podemos decir entonces que esos 144,000 de lo que estamos hablando en estos momentos, podemos ser nosotros y venimos a cumplir un papel parecido al de los apóstoles o el mismo papel. ¿Qué nos puedes hablar un poco de eso, Hani, como para que los televidentes lo puedan comprender? Es de suma importancia que podamos entender eso, porque cuando Jesús le habla a los apóstoles, le está hablando al verdadero templo interior. Y es necesario que nosotros, como 144,000, levantemos nuestro templo interior. Bueno, ¿y qué es el templo interior? Porque estamos trabajando para transformar, para mutar el pensamiento, para conectarnos a las leyes eternas, para conectarnos a la gran conciencia creadora. Y el templo interior tiene que ver con los 7 espíritus de Dios o los 7 logosoles. En el mundo le llaman los 7 chakras, pero cuando comienzas a hacer un trabajo de restaurar, de emancipar, de purificar tu pensamiento, de purificar tu comportamiento, comienzas a levantar a través de un conocimiento esos chakras y se vuelven logosoles, se purifican. Y entendemos que ahí están los 7 espíritus de Dios. Y es la conexión que tenemos con los apóstoles, porque los apóstoles, como lo decías muy bien ahora, fueron hombres de mundo, pero hombres que se comenzaron a cuestionar su propio mundo. Y cuando ya aparece el Cristo, ya ellos entienden, porque ellos estaban esperando al Cristo, pero no sabían cómo iba a llegar. Pero ya cuando se les aparece en persona, en carne, ellos comienzan a hacer un proceso de transformación. Yo estoy seguro que a los apóstoles no les fue fácil cambiar esas leyes mosaicas en el cual vivían ellos
para cambiarlas por las leyes vivas que tenían que comprender, y era reconocer el Cristo que estaba dentro de ellos. Y si sumamos a los 7 espíritus de Dios, a los 7 logosoles, los 5 sentidos, ahí completamos la estructura del verdadero templo interior que cada uno de nosotros porta por dentro. Y esos 5 sentidos son 5 sentidos inteligentes que hacen que nosotros tengamos que educar o reeducar nuestro pensamiento, tener un cuidado con toda la información que entra a este templo, porque esa información tiene que ser ya verdadera, tiene que ser una información de conciencia, y eso fue lo que hicieron ellos. Por eso Mateo 24 trae una información muy importante, y es 2 señales, Juan David y Olga: la señal del Hijo del Hombre, pero también Jesús advierte de la destrucción del templo. Y ahí es cuando vamos a darle continuidad a Mateo 24. Y en Mateo 1 Mateo narra la historia de cuando Jesús sale del templo y se iban acercando los discípulos. Entonces Jesús les dice: ¿veis todo esto? ¿Veis todas estas columnas? Todo esto va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Desde hace 2000 años, Jesús el Cristo, porque aquí estaba hablando no Jesús, estaba hablando el Cristo, advirtió de la destrucción del tercer templo de Salomón. Pero es necesario que nosotros destruyamos dentro de nosotros esa implantación de ese templo que no nos pertenece. Por eso, con toda la información, con toda la estructura de mundo, los 4 poderes, el poder religioso, el poder económico, el poder político, el poder militar y el poder de los medios de comunicación, lo que hicieron fue implantarnos el templo de Salomón. Pero desde el momento en que comenzamos a descubrir, que comenzamos a conectarnos a la fuerza de los 7 espíritus de Dios, a la fuerza crística, comenzamos a destruir ese templo que fue manipulado, que fue impuesto por la rebelión de los caídos, de la que refiere el Apocalipsis 12:7. En ese sentido, es necesario que podamos entender la necesidad espiritual de destruir ese templo. Es destruirlo, no tenemos otra opción. Y al destruirlo aparece el verdadero templo interior, que es el templo de mi propio espíritu, que es el templo de mi verdadera mente, que es el templo de mi verdadera alma. Y ahí está contenido en el ser corazón el trono de mi propio ser, mi propio Cristo interior. Si logramos entender eso y si logramos purificarnos, si logramos hacer el trabajo interior, un corazón puro, una mente llena de conocimientos y un cuerpo reluciente, limpio, siento que ese va a ser el primer paso para levantar el apostolado en los 144,000. Ese es el verdadero templo, Olga, y tenemos que destruir dentro de nosotros toda la mentira, toda la doctrina, todos los conceptos que no pertenecen a la luz. Ahí está el trabajo que tenemos que hacer y que Mateo 24 a través del Cristo nos da ese direccionamiento. Así, las profecías no son advertencias para temer. No caigamos en el engaño de las religiones que a través del miedo nos tuvieron sometidos para no ver más allá de lo que nos vendieron como una realidad. Sigue tu corazón, busca las señales para despertar, siente al Padre en tu interior y conéctate con tu verdadera identidad. Reconocer el plan de Jesús es nuestro deber, la guía de la humanidad hacia la verdad, la esperanza y la vida eterna. Él nos dio las claves para comprender los tiempos y prepararnos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y te invitamos a ver nuestro próximo programa, La actualidad profética de Europa y el mundo, el próximo sábado, como siempre, a las 10 de la mañana. Bueno, y esta invitación es muy especial. Tenemos una conferencia el día de hoy, 17 de mayo, en Miami, para todas las personas que se encuentran en Estados Unidos, en la Florida. Es un evento totalmente gratuito. El corazón, una mirada a tu interior.
El lugar es Wynwood, edificio Vista al Mar, 3606 Northwest, Quinta Avenida, Miami, Florida, 33127 en el primer piso. Recuerda que es entrada gratuita a las 5 p.m. Si deseas más informes, te puedes comunicar con el WhatsApp más 1-786-861-4645. Hasta pronto. Hay una era nueva que hoy se conoce. Es un gran poder que derrumba a los feroces. Un cuerpo limpio anuncia voces que tenemos un corazón para dioses. Hay una era nueva que hoy se conoce. Es un gran poder que derrumba a los feroces. Un cuerpo limpio anuncia voces que tenemos un corazón para dioses. Y será la vida entera, serán las flores de la primavera. Y será una ley universal, una ley eterna. Cristo es la era nueva. Será la vida entera. Serán las flores de la primavera. Y será una ley universal, una ley eterna, donde Cristo es la era nueva. Cristo no es el amuleto de un hombre al que se le adora muerto. Cristo es una edad nueva, una era nueva, un nuevo tiempo. Será la vida entera. Serán las flores de la primavera. Y será una ley universal, una ley eterna. Cristo es la era nueva. Y será la vida entera. Serán las flores de la primavera. Y será una ley universal, una ley eterna, donde Cristo es la era nueva. Cristo es la era nueva, donde Cristo es la era nueva. Es el tiempo del hombre universal. Es el tiempo de un corazón para amar.